Mi nombre es Ezequiel Iglesias, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica de La Plata, con sede en Bernal. A continuación vamos a hablar de la unidad número 2, que habla de el Rex en la monarquía, los pontífices, la reforma de Servio Tulio, las características del magistrado en la República, la ley de las 12 tablas, la Lex Rogata y el edicto del pretor. Hablamos que Roma, ¿sí?, fue una monarquía gobernada por reyes, en latín rex, le dicen, y los nuevos reyes surgían del cuerpo senatorial, donde eran elegido un interrex y luego sería confirmado como rex, definitivamente. El rey poseía el derecho del auspicium, y los augures lo asesoraban en su interpretación a través de manifestaciones de la naturaleza, sus buenas o sus malas disposiciones ante un quehacer comunitario. Estos decían si el día era fasto o nefasto para cualquier emprendimiento relacionado con el derecho. Los pontífices son quienes establecen puentes entre los dioses y los hombres y asisten y supervisan a todos los actos públicos y privados. Asimismo, son los encargados de los rituales necesarios para regular todo tipo de normativa a la sociedad romana primitiva. Es decir, que quienes quieran llevar adelante un negocio jurídico o litigar, necesariamente tendrían que acudir a ellos. A continuación pasamos a hablar sobre un acontecimiento importante que marcó un hito en la ciudad de Roma. Hablamos de la reforma de Servio Tulio, que consiste en lo siguiente, ¿sí? Fue quien realizó una nueva distribución territorial de la población romana. Esto comenzó a tener gran trascendencia en las familias, ya que empezaron a dividirse según los varones eran reclutados para el ejército y por otra parte, sobre todo el patrimonio que poseía cada familia, que eran contados con haces. Vale decir que se dividió la sociedad romana en clases, dependiendo de la fortuna de cada una de estas familias. Se dividió en 5 clases. A dicha clase se le dio una unidad, ¿sí?, de voto llamado centurias, para tomar decisiones en asambleas cuyo nombre será centuriadas. En total fueron 193 centurias. En el 509 a.C., luego de la expulsión de Tarquino el Soberbio, Roma se constituye en una res pública. Cuando hablamos de red, decimos que es una cosa, y pública porque es de todos. Poco después se dicta la ley de las 12 tablas, y a partir de ahí se empiezan a dictar las normas, pero por escrito. También podemos encontrar divisiones en los magistrados. Voy a pasar a explicarlo a continuación. Los magistrados mayores, por ejemplo, el cónsul, el pretor, el censor, aparte de tener potestad, tenían imperium, con capacidad de imponer el derecho y, caso contrario, poder llegar a aplicar incluso hasta la pena capital. Luego hablamos de los magistrados menores. Estos se ocupaban de cuestiones de la ciudad y tienen potestad, pero solamente
en situaciones administrativas. Ellos solamente podían acudir en situaciones administrativas. Después tenemos los magistrados extraordinarios, que ellos se encargan de asumir solamente ante un acontecimiento importante. Y por último podemos encontrar los magistrados ordinarios, los cuales se encargaban de regir en todo tipo de tiempo de normalidad. Las magistraturas eran electivas y duraban un tiempo, a diferencia del rey. Era temporal, duraba aproximadamente un año, en algunas ocasiones incluso llegaban a durar mucho menos. Luego que se finalizaba su periodo de poder, ellos dan respuesta de todo lo que realizaron durante su mandato a los comicios. Además eran gratuitas, ya que era un honor para ellos servir a Roma, y eran colegiadas, ya que en su gran mayoría había como mínimo 2 colegas, y uno podía ejercer el veto respecto de las decisiones de sus colegas. A esto se le da el nombre de intercesio. Cuando retomamos un poco el tema de la ley de las 12 tablas, habla específicamente de lo siguiente. Se refleja por escrito, mejor dicho, todo tipo de cuestiones procesales, derechos de familia, tutela y curatela, adoption, que era adopción, y prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos. Cuando hablamos del lex rogata, hacemos una referencia que ante una necesidad social que debe ser regulada, un magistrado mayor realiza un ruego a través del pueblo, y estos se reunieron en comitias que se encargaban de votar. ¿De qué manera? Bueno, estos se encargaban de votar a través de 2 maneras. El pueblo podía votar de manera positiva, uti rogas, que significa estoy por lo que ruegas, o caso contrario, antiquo, que era una postura en contra. En el caso de votar la mayoría a favor, se formaba la ley. Previamente, como ya habíamos mencionado, se pedían auspicios a través de buenos augurios para ver si estaba en condiciones de continuar con dicho pedido o dicha solicitud. Cuando hablamos de la ley, una ley tiene 3 partes, ¿sí? Prescripto, ¿sí? Donde están todos los datos. Sobre todo, se expresa el nombre del rogante, que se le va a dar el nombre de rey. El cuerpo de la ley, es decir, qué es lo que dispone esa ley, y el santio, que es el poder coercitivo de la ley. Finalmente, como fuente del ius en la República, tenemos el edictio del pretor, que es quien se encarga de administrar la justicia de Roma. Y existen 3 tipos de edictio: el edictio perpetuo, el edictio traslaticio y los nuevos, o también llamados repentinos. Muchísimas gracias a todos por escucharme, y continuamos con el video. Hasta luego.